9:15, Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101 en este miércoles 31 de mayo. Vamos a continuar con más. Escuchamos a continuación el comentario de nuestra compañera Julieta Tejada. Adelante. Muchísimas gracias, mi querido José Luis. Los buenos días para don Álvaro Albelo Hijo. Invitar a todo el país a que conecte cada día de 6 a 7 con la hora de don Álvaro. Los buenos días a don Bienvenido Rodríguez Durán y con él pues a toda la parte de la gerencia de esta emisora que hace posible este Gobierno de la Mañana, a mis compañeros aquí en esta cabina histórica de la Z101, a mi compañera Susana Gotró de Win y al país que año tras año, década tras década, para casi llegando a 4 décadas, firme, leal a esta Z101 y el Gobierno de la Mañana, en lo que el propio dueño y presidente de esta empresa, don Bienvenido Rodríguez, ha dicho que la Z es del pueblo. Y eso es así, lo confirman todos estos años. Miren, señores, sobre la encuesta diagnóstica nacional del Ministerio Público, del Ministerio de Educación, yo me quiero referir a algunos aspectos. Definitivamente, cuando uno habla, señores, de que se dedica el 4% del Producto Interno Bruto a la educación, a veces uno no se detiene a pensar de cuánto dinero estamos hablando, de cuánto peso sobre peso estamos hablando. En un país donde hay una deuda social tan grande en muchísimos aspectos, la educación es una de ellas. Estamos hablando de que todos los años más de 200,000 millones de pesos se destinan a la educación, y permítanme poner eso entre comillas, dominicana. Y lamentablemente tenemos que concluir que a 10 años de esa gran conquista que representó en su momento y que todos compramos la idea de que de verdad sí, era una gran conquista, era una gran lucha social, pues definitivamente que no ha impactado en la calidad de la educación que está dada principalmente en función de la calidad de la enseñanza. Y esta, a su vez, descansa no solo en lo curricular, sino que también descansa en la calidad profesional de los que están llamados a liderar ese proceso enseñanza-aprendizaje, que son los maestros y las maestras que están en las aulas. Pues sucede que esos maestros y maestras están enseñando con dificultades propias que tienen para ellos mismos razonar, con falencias importantes en su formación, que en esta última encuesta diagnóstica nacional que hizo el Ministerio de Educación, quizás no sale a relucir mucho esa parte, pero que sí ha salido en otros diagnósticos, en otras encuestas que se han hecho. Definitivamente que también tenemos un problema en nuestro cuerpo profesoral. Esta encuesta demuestra todo lo que siempre hemos sabido. Lo que pasa es que cuando te presentan los números, entonces son unos números que todo el mundo se pone la mano en la cabeza, se raja las vestiduras, no se quiere aceptar. Pero eso ya lo sabemos, porque estos resultados de esta encuesta no están divorciados, por ejemplo, de los resultados de la encuesta del estudio PISA, por ejemplo, que ha estado saliendo durante todo este tiempo. ¿Qué dice esta encuesta diagnóstica de educación? Bueno, que el 4%, esos cuantiosos recursos que se destinan a la educación nacional, decía yo al principio, más de 200,000 millones, no ha servido para elevar la calidad de la enseñanza. No ha servido para tener profesores más capacitados y preparados. No ha servido para tener en las aulas estudiantes aprendiendo cada día, con capacidad para razonar. Ni siquiera ha servido para que aprendan a leer lo básico y entender lo básico. No ha servido, señores, para cerrar la brecha. Que fue uno de los argumentos que se enarboló
en aquel momento de las famosas sombrillas amarillas, donde se hablaba que el Estado tenía que ya tomar la decisión y aprobar ese 4%, porque había una deuda social con los hijos e hijas de los más pobres de este país, porque había una brecha social y académica demasiado grande entre el aprendizaje, el nivel académico, el acceso a educación de calidad que tenían esos niños frente a los hijos de los más pudientes. Julieta, la Biblia tiene una de sus tantas parábolas, hay una que siempre ha sido muy impresionante leerla y ver su significado, la parábola de los talentos y el esclavo. Y concluye la parábola diciendo que al que más se le había dado y mejor lo había utilizado, más se le daría. ¿Podía la República Dominicana destinar un 4% del PIB, que es una cuarta parte del presupuesto de la nación, a educación cuando los mismos actores con menos no habían logrado nada o no habían logrado maximizar lo que ya tenían? Entonces, cuando se rompe la premisa de que a quien no ha demostrado mucho con lo poco que se le otorga, darle de inmediato más, con el mismo aparato político, con la misma politización de los puestos, con la misma influencia de los temas clientelares, iba a ser altamente difícil sacar provecho de eso. ¿Qué resultado positivo? Bueno, la estructura, la infraestructura, si acaso, si se puede decir que ese es el beneficio que hemos tenido de esto. Lo que sí es cierto es que este 4%, después de 10 años de su implementación, de su derroche, de su uso, no ha servido para digamos que para hacer posible ese argumento de que había que incluir en conocimiento de calidad a los más pobres. Esa lucha, pues, a 10 años, lo que tenemos es más niños con menos capacidad para razonar, con menos o en un estancamiento de lo que es su proceso de aprendizaje. Es decir, que el argumento de que con ese 4% se iba a pagar, se iba a saldar esa deuda social con esos hijos e hijas de los más empobrecidos, no ha sido así. 10 años más tarde, los resultados que tenemos definitivamente que son frustratorios y que persiste una relación directamente proporcional entre los más pobres y el menor rendimiento en los estudiantes, tanto a nivel básico como a nivel secundario. Es decir, que los hijos e hijas de aquellos hogares que están en los primeros 3 quintiles, de acuerdo a lo que dice esta encuesta, es decir, a los más pobres, pues siguen siendo excluidos, siguen estando excluidos de el acceso a una educación de calidad, que es la que reciben los hijos e hijas de los hogares socioeconómicos que pertenecen al 4º y el 5º quintil. A 10 años, yo me pregunto entonces, ¿para qué ha servido ese 4%? ¿Qué se ha hecho para dar cumplimiento a ese pacto por la educación que se firmó? Inmediatamente se aprobó ese 4%. ¿Qué han hecho durante estos 10 años esos organismos, esos sectores vinculados y que firmaron ese pacto? Ellos también son responsables de estos lamentables resultados. No solamente son responsables aquellos que han tenido la responsabilidad de ejecutar el presupuesto de educación. También ellos son responsables porque ellos firmaron ese pacto por la educación y no han hecho nada para que lo que se pactó ahí se hiciera realidad y hoy tener resultados diferentes. Ahora bien, ya tenemos los datos, ya sabemos lo que está pasando en educación. Digo yo, ya sabemos de manera reiterada lo que está pasando, ya con datos específicos. Ahora, ¿qué debe venir? Bueno, ahora debe venir introducir esos cambios estructurales, los cambios estructurales en cuanto a la currícula, en cuanto a la formación y evaluación de los maestros, en cuanto a infraestructuras que respondan a ese nuevo currículo, con los espacios requeridos, con bibliotecas, con canchas, con laboratorios, señores,
con laboratorios de informática, de química, con espacio para las artes, para las actividades lúdicas. De eso es que se trata, esos cambios estructurales que hay que implementar en educación, para que real y efectivamente eso que se invierte en educación tenga resultados positivos en un plazo mediano o largo plazo. Pero tenemos que empezar ya. No podemos ahora quedarnos solamente lamentando estos resultados penosos y quedarnos ahí y empezar ahora quizás a buscar responsables. Yo pienso que todos los que de alguna manera participaron de todo esta lucha, de todo este proceso, y los que han pasado por educación, todos son responsables en igual o menor medida de eso que tenemos hoy. Entonces, bueno, ya está diagnosticado el problema, está ahí. Ahora, esos recursos cuantiosos que se invirtieron para hacer muchas aulas, que se comiencen a construir esas aulas de acuerdo a una visión que responda a una visión de lo que queremos para el mañana con nuestros estudiantes. Y eso se va a lograr en la medida en que nosotros, pues, además de todos los cambios que hay que hacerles, revisión, porque pienso que todavía hay que seguir revisando los contenidos que se enseñan en las aulas, que hay que seguir invirtiendo en la profesionalización, capacitación y evaluación de los profesores. También hay que crear los espacios idóneos para esa formación integral, donde los niños, niñas y adolescentes, además de recibir las clases de matemática, de español, de sociales, ciencias, etcétera, también en el aula, en la escuela, tengan esos espacios que se requieren para su formación integral, puedan disfrutar de actividades lúdicas que aporten a su formación, pero que también esas escuelas dispongan de las bibliotecas que se necesiten para incentivar la lectura. Porque si tenemos un problema de que los estudiantes no leen y de que los estudiantes no entienden lo que leen, entonces se supone que debemos invertir en bibliotecas para que esos estudiantes entonces tengan espacios donde puedan aprender a leer y aprender a entender lo que leen, y que parte de esos contenidos que leen luego puedan discutirlo en el aula con los maestros, y que los maestros estén en condiciones de poder razonar con ellos lo que han leído. De eso yo pienso que es que se trata, y hacia ahí debe de conducir estos resultados lamentables que ha presentado el Ministerio de Educación. Llévatelo, Cundo.